este fantástico del sello Rattlesnake, y obviamente tiene una especie de síntesis de lo que era el SP Tour, el STP Tour, el Stones Touring Party, lo que fue la presentación de Exile por Estados Unidos. Tiene fantásticos shows, pero también tiene, por ejemplo, cuando hicieron Sweet Black Angel en vivo, el primer show de Fort Worth en Texas el 24 de junio del 72. Tiene, por ejemplo, en vivo Loving Cup, Torn and Frayed y Ventilator Blues. Nada, esto era muy habitual por aquel tiempo, el hecho que hagan esas canciones en vivo. Después desaparecieron prácticamente de la gira. Y tiene, bueno, el show de Fort Worth, tiene de Houston, tiene de Filadelfia. ¿Qué más tiene? Tiene un montón. Son 8 CDs, si mal no recuerdo, que venían numerados, dice el 736. 4 CDs. No, está bien, son 8 CDs. 4 CDs dobles. 2 acá. Hace mucho que no la escucho. Y una doble acá. Y ahí atrás es doble este y doble el otro. O sea que eran 8 CDs. Es fantástico esto. Voy a mostrar también, esto lo voy a dejar acá, la del 75, Las Joyas Perdidas, el título en español, el mismo sello Rattlesnake, y en este caso, bueno, muestra también fantásticos shows, uno de Detroit, y muestra también del Madison Square Garden. Y a lo último tiene un sector como de perlas, digamos, en la caja, en el CD4, cuando hicieron, por ejemplo, It's Only Rock and Roll en vivo, pero sobre todo Luxury, que era una canción que no interpretaban mucho, que se conoció hace poquito con el show del Mocambo, Fingerprint File, y algunos otros. Este es increíble también, que tiene 4 CDs, este sí tiene 4 CDs. Reitero que elegí todos estos que son verticales para compartir con todos ustedes. Esta maravilla, cómo se la ingeniaban los muchachos, se las ingeniaban hasta para hacer mini pósters en estos libritos. Acá está Mick siempre molestando a Ronnie por aquellos años en vivo, y tiene obviamente todo. Acá están los dos monstruos, está fantástico esto. Acá también tiene lo que era el logo de la gira, la especie de este ave gigantesca llevando toda la música, y bueno, los 4 CDs por acá. No quiero ahondar mucho en esto porque uno busca por internet y básicamente se puede ir viendo uno qué es lo que contenía cada uno. Ahí mostré 72 y 75. Black Box, que tenía material fundamentalmente de la década del 60 de los Stones. Yellow Dog, el sello de justamente esta caja. La abrimos, arranca con la imagen de Brian ahí, y cuáles son los 4 CDs que contienen justamente esta Black Box, con más fotos acá. Y con el listado de las canciones justamente que tiene. Reitero, todo década del 60. ¿Sí? La mayoría son temas que ya se conocen dentro de lo que es el mundo de la piratería, del coleccionismo, la gran mayoría. Y después hay versiones capaz alternativas, instrumentales, de temas sí oficiales. Complete Woodstock Tapes, cuando se reunieron para los ensayos de lo que iba a ser la gira norteamericana de 1978, con una calidad bastante respetable de sonido. Y bueno, y acá vienen dos, viene una cuadrada grande, que capaz la mostramos en el próximo video, como el Handsome Girls, por ejemplo, de la gira del 78, y estos así, te das cuenta que eran inéditos, ¿no? Pero se la rebuscaban bastante bien, los muchachos que hacían este tipo de material. El Woodstock Tapes, que se transformó también en uno de los materiales esenciales en materia de bootlegs, de piratería, justamente de los Stones. Miren qué bien hecho que está, la cantidad de shows, todos que hicieron
en la gira del 78, y estos 4 CDs fantásticos con una gran cantidad de canciones, como por ejemplo Tell Me, la primera que me viene a la cabeza. Tell Me, hecha en ensayo, tema que, si mal no recuerdo, nunca tocaron en vivo. Y voy a cerrar con Hampton. Lo amamos siempre a este show. Se esperó por años que fuera oficializado. Yo creo que entre este y el Mocambo y alguno más, tal vez, debe haber varios más, pero esos dos son los primeros que se me vienen a la mente, son los que esperábamos con muchas ansias que algún día se oficialicen. Y era la número 245, figuraba acá, la parte de la tapa, y traía los 2 CDs acá, de lo que era este show entonces de Hampton del 18 de diciembre de 1981. Habíamos visto la transmisión televisiva grabada en algún VHS por allí también, y siempre queríamos tener este hermoso box set. Son box set que hoy por hoy, si se consiguen, están a un precio muy alto, pero ya está todo oficializado. Pero igual para mí no pierde importancia este tipo de... Este es increíble. Mick Jagger en Australia en 1988, porque tiene todos los ensayos de Jagger. En vivo no tiene todo lo que es ensayos, que es increíble, con un poderío impresionante, sobre todo por Jimmy Reed y Satriani, y lo que era la banda increíble que tenía Jagger, que más allá de que la mayoría de lo que hizo fueron temas de los propios Stones, allí en Australia, son reversionados y son realmente muy potentes. Hay temas de, obviamente, de Jagger como solista, y hermosas versiones de Party Doll, por ejemplo. Hay varias canciones que de sus discos solistas, de los 2 primeros, de She's the Boss y de Primitive Cool, que no interpretó en vivo Jagger, pero que sin embargo están en esta increíble caja. Está Foxy Lady, por ejemplo, de Jimi Hendrix. Es increíble, increíble y súper recomendado. Si a esta altura y en estos tiempos no se puede conseguir el box set, bueno, no hay problema, se puede encontrar en algún lado, algún amigo te lo envía, lo podés descargar. No está bien lo que estoy diciendo de descargar sin pagar derechos, pero como es material inédito y aparentemente Jagger no lo va a oficializar, bueno, más que recomendado. Impresionante. E incluso amigos rockeros que tengo que no gustan mucho capaz de lo que hace Mick Jagger como solista, les sorprendió el poderío cuando lo hemos escuchado. Es muy potente realmente. Otro de Mick, bueno, por el mismo tiempo, obviamente, pero en este caso sí, justamente es en Australia y en Japón, un compilado de las canciones, se las voy a dejar ahí, las canciones que hacía Jagger en vivo en el 88, tanto en Australia como en Japón. Se llama From Far Fast to Down Under, así se llama, no, From Fast East to Down Under, así se llama justamente este box set, numerados también ahí, que se conseguían por la década del 90, y este es el mítico sello bootleg Swinging Pig Records, el que tiene el cerdito por aquí en el costado. Buenísimo esto ya es delirio, te tiene que gustar demasiado los Stones y demasiado el Satanic, porque esto consta de 4 CDs acá y 4 CDs acá, y es todo instrumental, es una misma canción que empieza y termina varias veces. Vas a escuchar solo la parte del medio de la canción, el final grabado varias veces, el principio grabado varias veces, se escucha toma 1, toma 23, toma 50, de todo así, e incluso hay zapadas que no entraron obviamente, y la canción que fundamentalmente proviene de estas cajas y que no entró es She's So Puzzle, que luego entró en Vegas Banquet. Bueno, el disco 4 son 11 tomas de esta canción de Vegas Banquet. Solo el disco 4 son 11 versiones. Bueno, hay que estar... Recuerdo una anécdota, un amigo que me consiguió estas cajas y que dijo, a ver, voy a escuchar un poco antes de dársela a César. Lo escuchó y quedó espantado. Claro, todo instrumental, todo con el sonido psicodélico, pero esto es descomunal. Yo no creo que alguna vez esto se vaya a oficializar, lo veo prácticamente imposible, pero si lo pueden conseguir por ahí o las pueden
algún amigo que las tenga, avísenme. Bueno, Ronnie Wood, me quedo con este. Hay varios de Ronnie, pero me quedo con este porque tiene todo en video, en DVD, y tiene también hay CD, y tiene la imagen y el audio de un show que tuve la chance de presenciar en Londres en 2010 de Ronnie como solista, y está muy muy bueno, muy recomendable este de Ronnie Wood solista. Después Kid, también en video, Solo Works, tiene ensayos de los Expensive Wainos, tiene presentaciones de él en vivo, colaboraciones con otros artistas, tiene un show completo de los Expensive Wainos, que es el famoso de Colonia, Alemania, de 1992. Tiene lo que fue la Expo Sevilla de guitarristas. Bueno, está buenísimo este Solo Works, todo de video. Hay alguno dando vuelta que es más pequeño, con la tapa así 3D también, más pequeño, que es de todo de audio. Y lo mismo para Mick Jagger, también The Ultimate Collection, Solo Works, también todo en video esto, y tiene la película famosa de Mick, que en Argentina se conoció Sometido por las Mujeres, y se llama Running Out of Luck. No tiene subtítulos en español, pero se entiende prácticamente todo, la que fue filmada en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Qué más tiene? Un especial de televisión de Tokio, cuando se presentó Jagger por allá. Tiene también parte de lo que fue el show australiano, y tiene en DVD la única presentación de Jagger de Wandering Spirit, allá en 1993 en Nueva York. En este caso de Atlantic City, esto es de 1990, del famoso sello Bootleg Swinging Pig Records. Estaba la de vinilos y la de CDs. Bueno, en este caso traje la de CDs, hermosa. Mira por atrás, Some Girls. Y acá venían estos 4 CDs, espero que no se me caigan. Los 4 CDs donde era el show en vivo en Fort Worth, Texas, el 18 de julio de 1978. Había material en vivo de Memphis, Tennessee, del junio del 78, también Kentucky, también Detroit, Michigan, y también Houston, Texas. Un compilado de todo eso, incluido en la extraordinaria versión de Hound Dog, justamente que popularizó Elvis. Bueno, estos son los Stones en crudo, a toda potencia, como habrán visto en lo que sí se oficializó aquel show del 78, donde suena de manera increíble y muy potente. Este que tengo por acá también es bien de coleccionistas de rarezas. En su momento, años atrás, también se complicaba y mucho conseguir el Voodoo Lounge, el vinilo, de manera oficial, y acá te venía el vinilo de Voodoo Lounge, justamente en aquel tiempo. Venía el vinilo, en la cajita también te venía una postal, te venía un póster, así, y una remera. Una remera de gigante. Esta está así bien arrugada porque están sin uso. Esta nos marcó a muchos, los de mi generación, del American Tour 1981, bien bootleg, bien inédita, con poca información, con prácticamente como una especie de etiqueta acá, y los LPs sin información, así, blancos, la etiqueta, nada de información. Bueno, feliz cumpleaños Mick Jagger, happy birthday Mick Jagger, lo dice ahí también. Y lo mismo, algo parecido a Kid. Esta no decía happy birthday nada más. Bueno, muestro estas dos y vamos a cerrar. Esta caja de Mick Jagger, ¿qué trae? El CD, Wandering Spirit. Este póster, que lo vamos a mostrar, de un Jagger más joven, bastante más joven que de la etapa de Wandering Spirit. Vamos a mostrar también esta remera negra que dice
Feliz cumpleaños Mick Jagger, 26 de julio de 1943, obviamente, la fecha de nacimiento de Mick. Fotos, postales, certificado de autenticidad y un libro con todas fotos de Mick. Lo dejo por ahí, muestro algunas. Están todas muy buenas, todas. El de la película, en el 69, 68, en Circus, con Brian. Fantástico. Este box que después lo vamos a acomodar bien porque vamos a cerrar este video mostrando The Only Offender. Otro box set de coleccionistas de Kid con una extraordinaria remera de Main Offender. También está uso a limpio, uso a fábrica todavía, sin uso. También trae postales y certificado de autenticidad de estas cajas, así. Un póster acá. La clásica pose y foto de Kid con su anillo y el cigarrillo allí. ¿Y qué más tenía? Esta promocional de la gira de Main Offender. Y el libro para cerrar acá. Y bueno, un montón de fotos que podrán ir a ver cómo vamos a poner para que se vea. Me corro un poco yo y algunas se van a ir viendo ahí. Con Dylan en la época de Live Aid, con Clapton